paso a la disertación de la doctora Elena Guliaeva, de la cual, sinceramente, he tenido que resumir un, por demás, vasto currículum, del cual solamente voy a referir que la doctora Guliaeva es PhD, profesora asociada en Derecho Internacional de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. La doctora es PhD, profesora asociada del Departamento de Teoría y Derecho Comparado de la Universidad MGMO, esto es la Universidad de Moscú, en Rusia, por supuesto, y además de ser investigadora y profesora en Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador, de San Salvador en El Salvador. Además de eso, la doctora es miembro del Consejo Académico para Relaciones Internacionales del Instituto Internacional para los Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina, además de ser miembro de la Sociedad Europea de Derecho Internacional, entre otras cuestiones que, por supuesto, he abreviado. La doctora tiene una vasta serie de publicaciones y libros en su haber, y las últimas dos cuestiones que voy a referir es que próximamente en la revista Plural que editamos desde el Centro de Derecho Internacional e Integración Regional, el CIDIR, va a publicar el último artículo de la doctora Elena Guliaeva, que va a tener que ver seguramente con su disertación de hoy. Y además de eso, lo que les quiero comentar es que cuando termine su disertación, la doctora, que además de entender muchísimo de derecho internacional, tiene una voz privilegiada también y por eso canta, así que al final de su disertación los invito a todos a que compartamos un video en el cual la voz y las canciones son interpretadas por la doctora Guliaeva, y la edición del video fue realizado por Matías Pena. Matías Pena es un integrante de nuestro centro de investigación, al que por supuesto también le agradecemos el, el genial trabajo que hizo para editar este video de la doctora. Doctora, no le robo más tiempo, le dejo la palabra, la doctora Elena Guliaeva. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y yo voy para entrar en mi discurso, decir las palabras de agradecimiento. El primero, al decano Maica Ortega. Es un gusto conocerla. Muchas gracias por la invitación. También yo quiero agradecer al cónsul de la Federación Rusa, Jorge Kuznetsov, por las palabras, por la cooperación que está haciendo entre nuestros países. También yo quiero agradecer a Fabio Farinella personalmente, porque estamos en contacto, yo creo que cada día, siempre por la mañana estoy abriendo mi email y puedo buscar un mensaje sobre los artículos, sobre los eventos, sobre qué vamos a hacer. Ahora tenemos WhatsApp, estamos mandando con la voz, a veces estoy hablando en inglés y Fabio me dijo, Elena, ¿tú recuerdas que tienes que hablar en español? Sí, yo como sí, voy a cambiarme, voy a hablar en español en la conferencia. También yo quiero decir muchas gracias porque estoy participando en serie de las lecturas, se llama las pequeñas charlas con grandes juristas. Es algo maravilloso para mí también de la Universidad de Plata del Mar. Y
Yo también quiero decir gracias a todos los alumnos, profesores, nuestros colegas, y siempre quiero invitarles a nuestros eventos también en la Academia Diplomática, porque vamos a tener un evento de 27 de noviembre, una conferencia internacional, y ustedes pueden participar y publicar algunos tesis. Y también yo quiero decir que este año para mí es algo muy importante. Juan Antonio entró en el inicio y en septiembre hicimos un congreso, primer congreso de la enseñanza del derecho internacional, y también hicimos una sorpresa. Me invitaron en la asociación en Argentina de la justicia constitucional. También sí soy experta en el Instituto Internacional de los Derechos Humanos, y para mí yo tengo tan muchas conexiones con Argentina. Me siento que yo tengo la familia en Argentina. Estamos lejos, pero estamos cercanos porque cada día tenemos los mensajes, estamos hablando sobre los planes y sobre muchísimos proyectos que vamos a tener también en el futuro, vamos a realizar. Y también quiero agradecer a Fabio porque él mandaba 2 artículos suyos que ahora está publicando. Estos artículos, él es talentoso profesor del derecho internacional y también una grande persona que yo tengo la oportunidad de conocer personalmente. Por eso tenemos frutos intelectuales en este momento, y también estamos publicando todo lo que estamos haciendo. Y también desde parte de la Academia Diplomática de las Relaciones Exteriores de Rusia, yo quiero mandar los saludos a su universidad, y quiero que nosotros también tenemos un convenio entre nosotros, y por eso estoy súper feliz que el día de hoy podemos desarrollar en la distancia esa cariñosa cooperación. Y yo voy a empezar, y para el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el tema de ciberseguridad, los aspectos legales internacionales, porque este tema es algo muy importante en específicamente en el derecho internacional, y en el mundo moderno el número de delitos cometidos en el ciberespacio ha aumentado significativamente. Con regularidad surgen nuevos tipos de software malintencionado que se utilizan con fines ilegales. Según los expertos, el daño material a la economía mundial por delitos cometidos con tecnologías de la información y la comunicación se estima en billones de dólares estadounidenses. Tal escala requiere medios efectivos de regulación legal de las relaciones que se desarrollan en el ciberespacio. La ciberseguridad se considera uno de los temas más urgentes del derecho internacional moderno. Extremadamente, información y la comunicación pueden utilizarse para impactar negativamente las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas, dañar el potencial económico, militar y de defensa del Estado y la sociedad. En este sentido, la comunidad internacional muestra un gran interés en desarrollar un marco legal multilateral para la cooperación en el campo de la ciberseguridad. Sin embargo, aún no se ha desarrollado un enfoque unificado para resolver este problema en el ámbito internacional, ya que la complejidad de la regulación jurídica del ciberespacio se debe a la característica virtual de las relaciones que se desarrollan en este ámbito. Yo voy a hablar el día de hoy y usar los materiales, los trabajos rusos y extranjeros en el campo del derecho internacional, actos legales internacionales adoptados en el marco de las Naciones Unidas y la Unión Europea, proyectos de convenciones de las Naciones Unidas, actos legales regulatorios nacionales de la Federación Rusa, la República Popular de China y otros estados, así como materiales de práctica judicial de los tribunales internacionales.
internacionales. También tengo que decir, el término ciberespacio se introdujo en la circulación científica hace relativamente poco tiempo. La mayoría de los expertos coinciden en que este concepto fue utilizado por primera vez en 1981 por el escritor de ciencia ficción Gibson. Etimológicamente, la palabra ciberespacio se asocia con cibernética, una ciencia que estudia las leyes generales de los procesos de control y transferencia de información en las máquinas, los organismos vivos y la sociedad. En la literatura científica, el ciberespacio a menudo se asocia erróneamente con Internet. Una de las razones de este concepto erróneo es la falta de una definición única de ciberespacio. Entonces, según el experto estadounidense Kramer, en la doctrina científica occidental hay alrededor de 28 definiciones de ciberespacio. El profesor francés Laurent señala que el ciberespacio es una realidad sociotécnica que está profundamente ligada al contexto político. Según el autor rusa Dobrinskaya, el ciberespacio es producto del funcionamiento de cualquier tecnología de la información y la comunicación, incluida Internet. El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos propuso una definición de ciberespacio como un conjunto de conexiones entre personas que lo abarca todo, creado sobre la base de computadores y telecomunicaciones independientemente de la ubicación física y geográfica. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cree el ciberespacio es una área en la que se utilizan diversas redes, comunicaciones, radar, reconocimiento, navegación, automatización, control y orientación para recibir, transmitir, procesar, almacenar, modificar, transformar información y infraestructura de información relacionada de la aeronave. En China, el 1 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de Ciberseguridad, que regule las acciones de los proveedores de productos y servicios de red para recopilar, almacenar y procesar los datos de los usuarios. Procedimiento y detalles para garantizar la seguridad de la infraestructura de la información en industrias estratégicamente importantes. El objeto principal de la aprobación de la ley proclamó la protección de la soberanía cibernética nacional de la República Popular China. En la Federación Rusa, en la Federación Rusa no existen documentos legales normativos con el nombre ciberespacio. Sin embargo, mediante el decreto del presidente de la Federación Rusa de 5 de diciembre de 2016, se aprobó la doctrina de seguridad de la información de Federación Rusa, en la que la esfera de la información se entiende como un conjunto de información, objetos de informatización, información, sistemas, sitios en la red de información y telecomunicaciones, Internet, redes de comunicación, tecnologías de la información, sujetos cuyas actividades están relacionadas con la formación y procesamiento de la información, el desarrollo y uso de estas tecnologías, la seguridad de la información, así como un conjunto de mecanismos para regular las relaciones públicas relevantes. El ciberespacio es una combinación de computadoras, dispositivos móviles y usuarios que interactúan entre sí a distancia. Internet, a su vez, se utiliza para conectar estos computadores y dispositivos móviles. El ciberespacio es más amplio que Internet. Internet está en el ciberespacio. Y en las condiciones modernas, el ciberespacio se está convirtiendo en el principal canal de difusión y almacenamiento de información. En la literatura científica existe una opinión justa, a juicio, por ejemplo, el autor de que el
problema del ciberespacio en general y la ciberseguridad en particular se actualizó como resultado de la guerra del Golfo de 1990-1991, durante la cual el uso de los últimos logros técnicos militares, acompañado de una potente campaña de información y cobertura de políticos, comenzaron a repensar los conceptos de guerra de la información, guerra cibernética, y el ciberespacio se ha convertido en el quinto espacio utilizado para lograr objetivos políticos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Estas nuevas circunstancias han provocado la necesidad de resolver a nivel interestatal el tema de la aplicabilidad de las normas y principios legales internacionales existen en el ámbito de la información, así como de cerrar reglas especiales de conducta en el ciberespacio para oponerse legalmente al uso de tecnologías de la información y la comunicación con fines ilícitos. En los últimos años, este problema ha sido objeto de investigación por parte de numerosos especialistas en doctrinas de derecho internacional y derecho interno, pero hasta ahora no se han encontrado respuestas en las preguntas planteadas. Durante un largo periodo del tiempo se ha debatido en la comunidad científica sobre la pregunta: ¿es posible aplicar las normas legales internacionales al ciberespacio? ¿Es necesario desarrollar nuevas reglas para regular esta esfera de relaciones? Y la suposición de que las obligaciones legales internacionales de los estados, incluidas las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, no son aplicables al ciberespacio, nos llevaría a la conclusión de que no existe una regulación legal y la libertad de los estados de cualquier obligación legal internacional en esta área. En otras palabras, nos enfrentaríamos a un vacío legal cuya presencia permitiría cuestionar la soberanía estatal en el ciberespacio y al mismo tiempo requeriría la adopción de nuevas normas para el ciberespacio que no se basan en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por esta razón, es inaceptable que asumamos que no existe una regulación legal del ciberespacio por las normas del derecho internacional moderno. En este contexto, surge la pregunta de cuáles de las normas existen del derecho internacional moderno son aplicables al ciberespacio. Según el autor ruso, las principales fuentes del derecho en esta área son la Carta de las Naciones Unidas, los tratados internacionales concluidos en el desarrollo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacional, los tratados internacionales sobre los aspectos humanitarios de la guerra, las decisiones de la Corte Internacional de la Justicia que contienen interpretaciones de las disposiciones del derecho internacional de uso fuerza. También yo quisiera decir que los principios y normas del derecho internacional son aplicables al ciberespacio, como el no uso de la fuerza y la amenaza de la fuerza, no injerencia en asuntos de la jurisdicción interna de los estados, el deber de los estados de cooperar entre sí, igualdad soberana de estados, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y etcétera. Sin embargo, el ciberespacio tiene cierta especificidad debido a la característica virtual del espacio de información global como objeto de derecho en el que la distancia no importa. En este sentido, los principios y normas del derecho internacional generalmente reconocidos en algunos casos no pueden aplicarse al ciberespacio una simple extrapolación de conceptos. Así, por ejemplo, conceptos como acto de agresión, uso de la fuerza, ataque armado,
no se pueden aplicar a ningún ataque informático, y el concepto de guerra de la información utilizado por los científicos políticos y en los medios de comunicación no se pueden aplicar al concepto de guerra en su sentido jurídico internacional. Ciertas obligaciones de los estados pueden cumplirse en el ciberespacio de acuerdo con el principio mutatis mutandis, con modificaciones basadas en la naturaleza especial del ciberespacio. Al mismo tiempo, hay que reconocer que los fundamentos conceptuales del ordenamiento jurídico internacional son a veces bastante difíciles de adaptar a las amenazas que surgen en el ciberespacio. En contraste con este punto de vista, los desarrolladores de la guía de Tallinn para la aplicación del derecho internacional en la guerra cibernética parten del hecho de que el ciberespacio no es diferente de otras esferas de relaciones y no requiere enfoques especiales para su regulación legal. Y los principios básicos del derecho internacional, normas del derecho internacional humanitario aplicable a las actividades en el ciberespacio. Por lo tanto, según los líderes de Tallinn, el término arma es aplicable a las tecnologías cibernéticas, y los ataques cibernéticos a gran escala pueden considerarse ataque armado en el sentido del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, directores de Tallinn abordan dos aspectos principales: jus ad bellum, que define las condiciones para el uso de la fuerza por un Estado en las relaciones internacionales, y jus in bello, que define aspectos del conflicto de intereses humanitarios. Como saben, la principal fuente del derecho de jus ad bellum es la Carta de las Naciones Unidas, y las principales fuentes de jus in bello son los convenios de la Haya, los convenios de Ginebra y otros tratados internacionales firmados en el desarrollo de las normas y ideas de estos convenios. Varios artículos científicos en doctrinas del derecho internacional en Rusia y en las doctrinas extranjeras están dedicados al problema de la adaptación del derecho internacional de los conflictos armados al ciberespacio. Como señaló también un autor ruso, artículo 41 y artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, hay dos tipos principales de fuerza: fuerza asociada con el uso de fuerza armada y fuerza no asociada con el uso de armas. Las relaciones internacionales en el campo del uso malintencionado de las tecnologías de la información y la comunicación están reguladas principalmente por las disposiciones del artículo número 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que exige a los estados que se abstengan de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, incluido el ciberespacio. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que decir, a pesar de la obviedad de la posibilidad de utilizar las TIC con fines militares, casi todos los expertos creen que no son armas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad del uso de armas nucleares, el ejercicio del derecho a la legítima defensa no depende del tipo de arma que se utiliza para un ataque, basta el hecho mismo del uso de la fuerza. Un análisis de la práctica existente demuestra que la interpretación del concepto de arma se está expandiendo en la actualidad. Así, el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, con el uso de aviones secuestrados por terroristas, fue equiparado de facto con un ataque armado en el sentido del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En este caso, las aeronaves civiles, que no son armas por la naturaleza, se han convertido en un medio de ataque como consecuencia de su mal uso.
En este ejemplo, Estados Unidos, con el apoyo de la comunidad internacional, declaró su derecho a la autodefensa individual y colectiva. Stahl, quien señala también en su trabajo las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, no establecen claramente la equivalencia de un ataque de piratas informáticos cometido por un Estado contra otro, un ataque armado dando a la nación del derecho y tomar represalias por la naturaleza. Además, el concepto de uso de la fuerza de la Carta de las Naciones Unidas no cubre las acciones de terroristas y otros actores no estatales, que a menudo están detrás de los ataques de piratas informáticos. Dado que los actos de ciberagresión desafían la clasificación tradicional de acuerdo con las normas de guerra reconocidas internacionalmente, en general se acepta que los estados deben tratar los ataques de piratas informáticos internacionales como una forma de delito. En relación con la posición anterior, varios especialistas en esta área de la seguridad jurídica se plantean las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones cubre el concepto de conflicto armado en el ámbito de la información? ¿Cuál es el círculo de personas protegidas por la ley en estos conflictos? ¿Dónde está la línea más allá de la cual un conflicto armado de información no internacional se convierte en un conflicto internacional? ¿Qué normas legales internacionales y nacionales gobiernan las acciones de las partes beligerantes en tales conflictos, y etcétera? En el derecho internacional se entiende que no todo uso de la fuerza puede considerarse un ataque armado. En la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso de actividades militares en Nicaragua y contra Nicaragua de 27 de junio de 1986, se definió el criterio de la escala de un ataque armado de uno de los estados contra otro estado. Posteriormente, el criterio de la escala se confirmó en varias otras decisiones de la Corte Internacional de Justicia. En el contexto del uso de tecnologías de la información y la comunicación, el criterio de escala puede considerarse teóricamente cumplido si un ciberataque va más allá de incidentes menores individuales. Como ejemplo, los expertos citan la destrucción directa de la infraestructura, que no se puede arreglar con la suficiente rapidez, con consecuencias de bloqueo para la capacidad del Estado para actuar o para las condiciones elementales de vida de la población. Así, si las consecuencias de un ataque informático en su efecto corresponden al efecto de un ataque de las Fuerzas Armadas regulares, el criterio de escala puede teóricamente considerarse cumplido. Para ser justos, cabe señalar que el criterio de escala no es reconocido por todos los estados. Por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos objetó la aplicación por parte de la Corte Internacional de la Justicia del criterio de escala en decisiones sobre Nicaragua y las plataformas petroleras. Los requisitos tradicionales para la respuesta del Estado a un ataque armado realizado en el marco del derecho a la legítima defensa según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas son necesidad y proporcionalidad. Estos requisitos no están consagrados directamente en la Carta de las Naciones Unidas, pero reflejan el contenido de las costumbres internacionales en esta área. De acuerdo con el derecho internacional vigente, para responder a un ataque armado por la fuerza es necesario determinar que otro Estado es responsable del ataque. Con respecto al ciberespacio, es bastante difícil identificar el autor del ataque y determinar si actúa bajo control estatal. Si bien la ubicación del objetivo de un ataque es obvia, la ubicación de la fuente a menudo es indetectable.
Las circunstancias anteriores demuestran ciertas dificultades para aplicar las normas vigentes del derecho internacional moderno al ciberespacio. En mi opinión, la solución de muchos problemas en esta área podría facilitarse discutiendo el problema con expertos técnicos en el campo del uso de tecnologías de la información y la comunicación, incluso con fines militares. En términos prácticos, en el contexto de derecho en la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la comunidad internacional debe desarrollar categorías claras para calificar un ciberataque como uso de la fuerza o acto de agresión, así como criterios apropiados para calificar las tecnologías de la información y la comunicación como un arma, aunque es planteamiento consciente de la complejidad de la implementación de esta área. Si pasamos al tema de la creación de nuevas normas para regular el ciberespacio, entonces en la actualidad los esfuerzos de los estados lamentablemente se concentran en una esfera estrecha de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la confidencialidad de los datos, etc. Además, no todos los estados están interesados en crear un mecanismo moderno y eficaz cooperación, oponiéndose abiertamente al desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos internacionales. Por esta razón, actualmente no existe un marco legal internacional integral para el ciberespacio. El único tratado multilateral que se ocupa de las actividades delictivas en el campo de la tecnología de la información es la Convención sobre Delitos Informáticos, adoptado el 23 de noviembre de 2001 en Budapest. La convención tiene 5 objetivos principales. Armonización de la legislación penal sustantiva para combatir el delito cibernético. Armonización de la legislación procesal penal. Promoción de la asistencia judicial recíproca. Codificación del derecho internacional con énfasis en las reglas jurisdiccionales basadas en la territorialidad. Proporcionar un marco legal para facilitar el desarrollo y la comprensión de los problemas relacionados con el delito cibernético. Dicha convención prevé medidas contra delitos tales como delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, acceso ilegal, interceptación ilegal, impacto en los datos, impacto en el funcionamiento del sistema y uso ilegal de dispositivos. Así, delitos informáticos, falsificación con tecnología informática, fraude con tecnología informática, delitos de pornografía infantil, delitos relacionados con la violación de los derechos de autor y derechos conexos. Debe tenerse en cuenta que esta convención se desarrolló en un momento en que el nivel de desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones era bajo y aún no se conocían muchos tipos de amenazas de red. Por esta razón, el artículo número 1 de la Convención, que contiene definiciones, y los artículos posteriores de la Convención ni siquiera mencionan botnets, phishing, spam, etcétera, utilizados por los ciberdelincuentes. Sin embargo, el principal problema es que para Rusia, así como para muchos otros países, el enfoque establecido en el párrafo B del artículo 32 de la Convención de Budapest es inaceptable. Esta regla merece ser citada en su totalidad. Una parte podrá, sin el consentimiento de otra parte,
obtener a través de un sistema informático en su territorio acceso a los datos informáticos almacenados en el territorio de otra parte o recibirlos si esta parte cuenta con el consentimiento legal y voluntario de la persona que tiene la autoridad legal para divulgar estos datos a esa parte a través de dicho sistema informático. Como puede ver, este párrafo de la Convención prevé la posibilidad de que el Estado parte obtenga acceso transfronterizo a información cuya fuente se encuentra en otro Estado sin notificar a las autoridades competentes del Estado en el que se encuentra la fuente de información. En nuestra opinión, de esta manera, la Convención de Budapest establece un vacío legal para la violación directa del principio de soberanía estatal en el espacio de la información, lo cual es inaceptable. Igualmente importante es el hecho de que el párrafo 32b del Convenio de Budapest sienta las bases para las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera digital y en particular el derecho a la privacidad. Existen algunos otros mecanismos regionales y bilaterales para combatir el delito cibernético, pero lamentablemente no contribuyen al desarrollo de un entendimiento común de los aspectos clave de la lucha contra las actividades ilegales en el ciberespacio. En este sentido, la posición de la Federación de Rusia sobre esta cuestión es la necesidad de desarrollar un marco jurídico internacional universal de pleno derecho para la cooperación en una terminología unificada. Expertos rusos elaboraron y difundieron para familiarización en plataformas internacionales especializadas un proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre la cooperación en la lucha contra los delitos de información. El artículo número 1 de la Convención establece 3 objetivos principales: promover la adoptación y fortalecimiento de medidas destinadas a prevenir y combatir eficazmente los delitos relacionados con las tecnologías y informática y otros actos ilícitos. Prevenir acciones contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las tecnologías e información, prevenir el abuso en el uso de las tecnologías, asegurando que los actos descritos en esta convención sean punibles y empoderándolos para combatir eficazmente tales delitos y otros actos ilícitos mediante la promoción, identificación e investigación de tales hechos y enjuiciamiento para su comisión tanto a nivel nacional como internacional y mediante el desarrollo de acuerdos de cooperación internacional. Mejorar la eficacia y el desarrollo de la cooperación internacional, incluso en el contexto de la capacitación y la asistencia técnica para prevenir y combatir los delitos relacionados con las tecnologías. La Convención prevé un marco conceptual amplio: botnet, programas maliciosos, pornografía infantil, tecnologías de la información y las comunicaciones, información, objetos de infraestructura crítica, spam, dispositivo de tecnologías informática y otros. Por ejemplo, según la Convención, botnet significa 2 o más dispositivos de tecnología o información en los que se instala un programa malicioso, se controla de forma centralizada y se oculta a los usuarios. Tecnologías de la información y la comunicación significa un conjunto de métodos, procesos de producción y software y hardware integrados con el objetivo de formar, transformar, transferir, utilizar y almacenar información. El proyecto de convención define spam como enviar mensajes electrónicos de acuerdo con una lista, base de datos de direcciones a personas que no informaron al remitente de sus direcciones de entrega de mensajes y no dieron su consentimiento para recibir dichos mensajes y no pueden negarse a recibir dichos mensajes del remitente.
La convención también prevé asistencia técnica, un procedimiento para la prestación de asistencia judicial recíproca en la etapa previa al juicio, incluso en casos urgentes, y un mecanismo para la aplicación de las disposiciones de la convención. El capítulo número 2 de la Convención establece la responsabilidad por acceso ilegal a información en formato electrónico, intercepción ilegal, influencia ilegal en la formación, interrupción del funcionamiento de las tecnologías informáticas, creación, uso y distribución del malware, distribución de spam, creación y uso de botnets, delitos de pornografía infantil, delitos relacionados con el phishing, etc. La extradición de personas sospechosas de haber cometido delitos se rige por el artículo 48 de la Convención. Este artículo establece uno de los principios fundamentales de la cooperación en materia de derecho penal internacional: extraditar o juzgar, con el fin de brindar asistencia rápida en las investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales en relaciones con delitos relacionados con sistemas y datos informáticos, o en la recopilación de pruebas electrónicas en delitos penales. El artículo 57 de la Convención dispone que cada Estado parte establece un punto focal operativo 24 horas al día, 7 días a la semana. La Convención especifica las principales orientaciones de las actividades para el desarrollo y mejoramiento de programas especiales de capacitación para el personal que tiene responsabilidad a nivel nacional en la prevención y combate de delitos en el uso de las tecnologías e información, a fin de fortalecer la capacidad en el desarrollo y planificación de políticas estratégicas para combatir tales delitos. Con respecto al mecanismo de implementación, la Convención establece una conferencia de los Estados partes en la Convención para mejorar la capacidad de cooperación de los Estados partes y para promover y revisar la implementación de la Convención. Se propone que la conferencia de los Estados partes establece una comisión técnica internacional como órgano permanente de lucha contra la delincuencia en el uso de las tecnologías e información, a fin de aumentar el nivel de cooperación entre los Estados partes de la Convención. El proyecto de convención, como se señaló anteriormente, se distribuyó en varias plataformas internacionales, incluido el 28 de diciembre de 2017 se distribuyó como documento oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el tema 107 de la agenda de su 72 periodo de decisiones, prevención del delito y justicia penal. Este documento ha sido traducido del ruso a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y publicado en formato electrónico en los sitios web oficiales de las Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Sin embargo, algunas delegaciones se oponen abiertamente a este proyecto de convención, así como al desarrollo de cualquier nuevo instrumento legal internacional en esta área, insistiendo en que el mecanismo legal internacional existe, que generalmente se entiende como la Convención sobre Delitos Informáticos antes mencionadas, es suficiente para combatir con éxito la delincuencia en el ciberespacio. Así, a pesar de la aplicabilidad de los principios y normas del derecho internacional moderno al ámbito de la información, se requiere la universalización de la normativa legal internacional existe en relación con el ciberespacio, teniendo en cuenta sus especificidades específicas y con el fin de contrarrestar eficazmente el uso de tecnologías de la información y la comunicación con fines ilícitos. Los esfuerzos de los estados para desarrollar reglas especiales
de conducta en el ciberespacio se centran actualmente en una esfera estrecha de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la confidencialidad de los datos. No todos los estados están interesados en crear un mecanismo moderno y eficaz para la cooperación en el ciberespacio, oponiéndose abiertamente al desarrollo de nuevas leyes internacionales. Por esta razón, la iniciativa rusa sobre la necesidad de adaptar la Convención de las Naciones Unidas sobre la cooperación en el campo de la lucha contra los delitos informáticos no encontró apoyo, lo que implica la ausencia de un marco legal internacional universal completo para la cooperación en el campo del ciberespacio. Y yo quisiera decir al final que ahora necesitamos que el análisis mostró, a pesar de la aplicabilidad de los principios y normas del derecho internacional moderno al ámbito de la información, se requiere la universalización de la normativa legal internacional existe en relación con el ciberespacio, teniendo en cuenta sus especificidades y con el fin de contrarrestar eficazmente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines ilícitos. Los esfuerzos de los estados para desarrollar reglas especiales de conducta en el ciberespacio se centran actualmente en una esfera estrecha de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y no todos los estados quieren adoptar la convención. Por eso, quiero decir que basado en el análisis de la doctrina y la práctica, la conclusión sería sobre la necesidad de crear un marco legal internacional universal para la cooperación en el campo del ciberespacio. En este momento yo quiero terminar mi discurso y estoy abierta para responder a las preguntas si ustedes tienen. Muchas gracias por la atención. Спасибо большое. Спасибо. Thank you so much. I'm very pleased to give this presentation to you. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena, por la excelente y muy completa visión y panorama que diste de la ciberseguridad y en realidad del derecho informático en relación con el derecho internacional, con especial énfasis en los derechos humanos y la privacidad y la intimidad. Vamos a comenzar ahora con el espacio de preguntas. Gabriel lo va a coordinar, han estado haciendo preguntas. Lo que te pediría, Gabriel, por favor, es que hagas una suerte de resumen de las preguntas para hacerlo más sencillo en la comprensión al español de nuestra expositora. Así que bueno, adelante. Elena, antes que nada, felicitarte por el manejo del idioma español. La verdad que es increíble, te felicito y hablas español muy, muy bien, ¿eh? Increíble. Muchísimas gracias. Ojalá nosotros habláramos ruso de la misma manera, pero todavía no llegamos. Yo ya me comprometí, perdón, Gabriel, yo ya me comprometí que cuando viajáramos, tu charla, aunque sea breve, la vas a dar en ruso. Así que trata de ir perfecto. Con algún curso intensivo o algo. Tengo unos meses para prepararme, entonces, algo así. Sí, sí. Elena, yo puedo ayudar. Bueno, dale. Lo voy a necesitar, seguramente. Elena, la primera pregunta de una de nuestras alumnas, de Sofía, tiene que ver con el avance de la tecnología y dice que ha llevado a aumentar los niveles de violencia en la sociedad. Entonces ella pregunta si crees que una regulación normativa en las redes sociales disminuirían esos efectos negativos sobre las personas.
Yo creo que es muy importante arreglar esta área porque ahora está base y abierta para todos los malos actos por los delincuentes que pueden intentar entrar en las redes. También yo creo que compartir, por ejemplo, la pornografía infantil en las redes sociales también. Y puede mostrar una información por ejemplo, de los organismos o organizaciones terroristas en el mundo. Por eso yo creo que sí, por este nivel de violencia que estamos teniendo en Internet en este día, porque los estados están perdiendo billones de dólares por ciberataques, porque hay muchas cuestiones de los derechos humanos, pero también eso puede provocar en algún momento usar el derecho internacional humanitario, jus ad bellum, jus in bellum, los conceptos. Y por eso yo creo que si vamos a tener una normativa legal internacional, podemos disminuir la delincuencia y podemos también combatir contra la violencia por el Internet. Gracias. Gracias, Elena. Elena, la siguiente pregunta también es de una alumna nuestra, de Roxana. ¿Cómo considerarías, tiene que ver también un poco con el aspecto penal que estabas haciendo referencia recién, y cómo considerarías aplicar sanciones a los distintos delitos o estafas que se producen? Sobre todo, pregunta Roxana, en esta época de pandemia, y la pregunta es, ¿y el tema de la responsabilidad, sobre quién recaería? Es su consulta. Yo creo que en este aspecto siempre es muy importante conocer el sujeto, los actores que están organizando la delincuencia por el Internet, porque a veces es muy complicado ver que por ejemplo, algún estado puede tener la oportunidad de entrar en las acciones, y por eso, por el derecho internacional penal, nosotros también podemos aplicar los principios del derecho internacional penal, no solamente para extraditar a las personas, pero también podemos usar los principios famosos. Y en nuestro tiempo de pandemia mundial, nosotros tenemos que recordar que en este sentido, en este momento, muchísimos actores están utilizando el tiempo para entrar en la información específica, confidencial, los datos personales, no solamente de las personas, pero de los estados. Y por eso la responsabilidad tiene que buscar por la ayuda de los técnicos, especialistas, quien puede buscar la red y los actores. Yo creo que es posible por los técnicos, por todo que estamos teniendo en nuestro mundo, o también usar todos los conocimientos, y las personas que tienen acceso tienen que responder por sus acciones malas. Gracias, Elena. La siguiente pregunta de Patricia. Patricia pregunta si con este avance tecnológico han aparecido nuevos delitos, y si crees vos que estos nuevos delitos están tipificados en las normas, si están tipificados adecuadamente en las normas internacionales, como para ser aplicados, ¿no?
Muchísimas gracias por la pregunta. Quiero contestar que de verdad que nosotros tenemos nuevos tipos de delitos. Delitos no solamente en la legislación nacional, pero delitos en la legislación internacional. Y nosotros tenemos que contestar a estos problemas y yo creo y yo conozco que es una esfera del derecho internacional informático y también del derecho internacional de la seguridad, derecho general internacional. Estábamos usando, yo por eso en mi discurso quisiera hablar sobre todo, sobre el derecho humanitario, sobre el derecho penal, sobre los derechos humanos. Estamos viendo que todas las áreas de la vida pueden tener afecto, pueden ser afectados por los delitos de los actores que están usando y activamente participando contra la sociedad, contra el Estado. Y también quiero decir que la responsabilidad del Estado también tiene que ver si algún Estado está haciendo los delitos y si van a conocer por los redes, por los técnicos, quién hizo eso. También el Estado tiene que tener responsabilidad entre la comunidad internacional. Son las normas aplicables también de la responsabilidad del Estado. Claro. Elena, la próxima pregunta también es de una alumna, de Agustina, y Agustina hace un enfoque muy particular y compara esta cuestión de la ciberseguridad, lo asimila de alguna manera a las cuestiones que estamos viendo y que ellos están viendo en su cursada, de todo lo que tiene que ver con la protección medioambiental. Entonces, la pregunta de Agustina es, ¿cuál es la clave de la ciberseguridad? Pregunta. Y lo pregunta en el sentido de si se podría asimilar a las cuestiones de prevención que aplicamos en el medio ambiente, en la protección del medio ambiente, si podríamos aplicar esta cuestión de prevención en el tema de la ciberseguridad. Muchas gracias a Agustina por esta pregunta. Ella de verdad tiene un enfoque especial sobre la ciberseguridad y sobre el medio ambiente. Nosotros tenemos Sustainable Development Goals of 2030. Nosotros tenemos los propósitos del mundo en las Naciones Unidas y tenemos que prevenir las destrucciones en el mundo y pensar sobre las generaciones en el futuro. Y también cada país, cada persona tiene el derecho al desarrollo. Sobre la cuarta revolución de las tecnologías en este momento es bien actual y evidente de ver. Por eso, ¿cuál clave? Yo creo que es sostener la paz y pensar sobre las generaciones futuras para no hacer el daño y destruir todo lo que nosotros tenemos en este día. Yo creo que podemos aplicar Sustainable Development Goals en esta esfera también. Por eso yo creo que con el medio ambiente, el derecho al desarrollo, podemos ver que la idea del Sustainable Development Goals es desarrollo. Y tenemos que tener el desarrollo, las tecnologías y usar las tecnologías para bien, no para mal en la sociedad. Ojalá así fuera. Elena, la próxima pregunta la hace otro alumno nuestro, Adrián,
Y Adrián te pregunta si crees que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas verían con agrado esto de regular las cuestiones del ciberespacio. Él dice, o él entiende, que el ciberespacio es la fuente principal de información de inteligencia con la que ellos mismos cuentan. Entonces, como entiende que ellos mismos viven en ese espionaje constante, supuestamente para resguardar sus propias soberanías o sus propios intereses, la pregunta es esa: si vos entendés o considerás que los miembros del Consejo de Seguridad están realmente interesados en regular las cuestiones atinentes al ciberespacio. Muchas gracias, Adrián, por esta pregunta. Muy buena pregunta. Yo también todas las preguntas están ahorita escribiendo porque cuando voy a tener las lecturas voy a abrir en Rusia. Voy a también contestar nuestras preguntas que los alumnos están preguntando. De verdad que los miembros del Consejo de la Seguridad, por eso, cuando empezaba específicamente mi discurso, hablaba sobre la normativa que estaba usando la legislación en China, en Rusia, en los Estados Unidos, la concepción de Francia, porque todos son los autores de los miembros de, del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. Y por este caso, yo digo que sí, tiene mucho interés para prevenir, para buscar la solución, pero nosotros sabemos que en el derecho internacional público hay muchas cuestiones que son discutibles entre los países. Hay muchas líneas a donde los países no están listos en este momento, en este sentido, ahora hablar o tiene otro interés. Pero como yo les mostró con mi discurso que todos los autores de los países que son miembros de del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas tienen mucho interés de verdad de buscar las soluciones como con el derecho internacional humanitario. Es lo mismo con los derechos humanos, con las cortes internacionales de los derechos humanos, y por eso de verdad que sí, yo creo que cada país tiene interés para solucionar este problema global, porque afecta la economía mundial de todos los países del mundo. Muchas gracias. Gracias, Elena. Elena, la próxima pregunta es de Inés, y Inés te consulta: ¿cuál crees que es el mayor desafío que debe afrontar la ciberseguridad en los procesos electorales actuales? Entiendo que justo venimos de procesos electorales tanto en Estados Unidos como en Bolivia, como en otros países que de alguna medida han sido cuestionados. Y la pregunta de Inés viene por ahí: ¿cuál crees que es el mayor desafío de la ciberseguridad en cuanto a los procesos electorales? Sí, es una pregunta muy interesante porque es siempre la política, el derecho internacional público y la diplomacia. Las tres categorías son muy importantes que tienen correlación, y en este caso el desafío en la política, en las elecciones de los presidentes, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo creo que este caso es político caso, porque no hay argumentos y factos directos que están hablando que sí estaban entrando en los procesos electorales. Y por eso yo creo que claramente
cada vez cuando alguien puede entrar en la esfera específicamente de la seguridad nacional, es un caso criminal, es un delicto. Y por eso yo creo que eso también está en la línea del derecho internacional penal y derecho penal de cada país, en la área, en la esfera para proteger los derechos de los estados. Pero también claramente que puede usar teóricamente, pero si vamos a hablar, yo también creo que están usando en la política estos momentos porque es muy complicado ver claramente porque hay mucha información que está secreta o está cerrada de la sociedad. Por eso no sabemos si es la verdad o no. Bien. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, Elena, para formularte. La que viene también es de una alumna nuestra, de Cleopatra. Cleopatra te hace una pregunta que la podemos dividir en dos. Yo te la formulo de la siguiente manera. Cleopatra pregunta cómo crees que afecta tanto a los estados como a los particulares la escasa regulación que hay en cuanto a delitos cibernéticos a nivel internacional, considerando, dice, el avance de la tecnología blockchain y de las criptomonedas que existen hoy en el mundo. Hay una segunda parte de la pregunta, si crees que estos delitos o que los delitos que involucran a estas nuevas tecnologías serán tenidos en cuenta para un nuevo avance legislativo en el plano internacional. Te puedo repetir... Elena, ¿me escuchás? Sí, estoy aquí. Ay, volviste. Sí. Bien. Sí. Bien. Te puedo formular la pregunta en su primera parte. ¿Cómo crees que afecta tanto a los estados y a particulares la escasa regulación en materia de delitos cibernéticos a nivel internacional, considerando sobre todo, ella hace hincapié en la tecnología blockchain o en el tema de las criptomonedas en el mundo hoy? Sí, Cleopatra, muchas gracias. Es un nombre muy bonito, Cleopatra de Egipto. Pero voy a contestar que claramente blockchain, criptomonedas, las nuevas violaciones en el derecho nacional y derecho internacional. Y yo totalmente estoy segura que para calificar y para buscar las soluciones, nosotros tenemos los nuevos delitos para un nuevo avanzado en el derecho también penal, internacional y interno. Y por eso yo estoy pensando que nosotros vamos a tener muchísimas nuevas cosas, nuevas calificaciones de los delitos en el nivel nacional e internacional sobre el uso de las tecnologías. Perfecto, con eso ya das respondida la segunda parte de la pregunta también, que tenía que ver con si se iban a tener en cuenta para futuras legislaciones. La última pregunta, Elena, la hace Lucía, y dice que, bueno, así como es de público conocimiento que las aplicaciones móviles que se utilizan en todo el mundo guardan información que priva la intimidad de los individuos, y donde hay ciberdelitos toman lugar. Te pregunta, ¿usted no considera necesario la creación de un tratado multilateral donde los países con gran cantidad de recursos tecnológicos lo firmen, por supuesto con el fin de prevenir la distribución de malwares y la violencia por medio de las aplicaciones móviles, ¿no? Es muy prodigio. Sí, ustedes tienen muy buenos alumnos, muchas gracias, muy inteligentes preguntas, sí, eso es muy bueno.
sí, yo creo que es muy buena idea, por ejemplo, tener un tratado internacional multilateral para prevenir las violaciones con el celular. Si necesito tener este convenio o tratado o no. Yo creo que de verdad que nosotros tenemos que tener el convenio multilateral y Rusia se propuso un convenio que no estaba aceptado, estaba registrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también tenía muchísimos aspectos sobre los teléfonos móviles, porque aquí nosotros vemos la tecnología y también aquí nosotros vemos la información de qué tipo de, no importa, porque yo creo que es en general y por eso sería buena idea, pero yo creo que podemos cubrir y generalmente poner en este sentido la tecnología e información en general, el convenio sobre eso. Muchas gracias, es muy buena pregunta. Se gana. Elena, y a todos los presentes, antes de cerrar esta charla y antes de despedirnos, me gustaría compartir con ustedes el video al que les hice mención hoy, si me permiten. Yo les agradezco por este gran trabajo, de verdad, que ustedes hicieron. Yo estoy súper feliz y ustedes hicieron mi día de hoy cuando yo vi este video. Muchas gracias. Es una gran sorpresa para mí también que ustedes hicieran eso. Gracias. Bueno, como les dije, Elena, en realidad los agradecidos somos nosotros por haber podido tener esta charla tuya. Ahora nos vamos a despedir formalmente y este video, como les dije hoy, la voz de este video la pone la doctora Guliaeva y las imágenes las editó Matías Pena, que es un integrante de nuestro centro de investigación. Here's a feeling that things are gonna grow inside me. To nothing that I'm going exploding. But to me, higher leaves saying things that you feel in your heart. In your heart is better nothing that let the music stop. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque es más mismo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi felicidad. Antes veces yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es historia de un amor como no hay lugar, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio esa mi vida, apagándola después.
de vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, en alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Por la cabeza de un noble portrillo que justo en la raya afloja llega, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes que no hay que jugar. Por la cabeza me dejó de un día de aquel coquete y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está diciendo que no quiera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa por la tristeza calma la amargura. Por una cabeza si ame vida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Bueno, muy bien. Este ha sido el cierre. Elena, una vez más agradecerte tu participación, felicitarte por tu español, que es realmente impresionante, felicitarte por la voz que tenés, y no sé si el doctor Farinella quiere dar cierre a este ciclo de charlas. Nos vamos a ir pasando el cierre, Gabriel, porque yo le voy a dar ¿Cómo? la palabra también a Pedro, que López ¿Cómo no? Marcucci, que en nombre del Departamento de Derecho Público le va a ¿Cómo no? agradecer a Elena por su predisposición, por sus ganas, por su charla. Y yo también, antes, especialmente también les quiero agradecer a los alumnos rusos que tenemos. Está la profesora Elena Tricos. Thank you very much, Elena, que no habla español, pero bueno, estuvo escuchando la charla de su colega Elena Guliaeva, y a los inscriptos también, alumnos rusos, que entiendo que sí entenderán español. Así que paso a Pedro para ya concluir definitivamente. Muchas gracias. Bueno, Fabio, Muchísimas muchas gracias. gracias. Agradecer a la profesora Gulayeva por tan excelente conferencia que nos ha brindado, agradecer la profundidad de sus conocimientos, la excelencia con la cual los ha transmitido al idioma español, con el esfuerzo que ello significa. Creo que un tema tan actual, tan novedoso como es todo esto dentro del derecho internacional, nos ha dejado maravillados con sus palabras, y como hoy antes de empezar su charla conversábamos con la decana de la facultad, en cuyo nombre también quiero agradecer la oportunidad de abrir las puertas de la facultad para que todos nosotros podamos haber compartido este ciclo que ha tenido, creo, un broche de oro espectacular en el día de hoy. Que las puertas de nuestra facultad están abiertas para ella, para los colegas rusos, para que nos visiten. También aprovecho para agradecer la presencia del cónsul de la Federación Rusa en la tarde de hoy, y también, como yo ya me había comprometido con Fabio a acompañarlo en este año 2019 que termina a Moscú. Esperemos poder hacerlo en el año próximo, o cuando queden abiertos nuevamente los viajes, para que podamos estar allá y compartir esta experiencia con los amigos de la universidad allí en Rusia, y agradecer también muy particularmente a los alumnos que han participado de este ciclo, porque creo que ellos son los que el día de mañana van a tomar la posta y continuar esta actividad que el centro que dirige, coordina también Fabio, junto con Gabriel, Nico y todos los profesores que llevan adelante el centro, que a pesar de ser algo muy novel, ya ha realizado una serie de actividades muy interesantes,
y descuento que lo va a seguir haciendo en el futuro. En nombre del Departamento del Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quiero agradecer a todos ustedes y muy en particular en el día de hoy a Elena, que ha sido brillante la conferencia y ni hablar del cierre, ¿no? Nos ha maravillado a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo mi corazón, con mucho cariño. Yo quiero agradecer a todos ustedes por esta oportunidad, ser parte de su serie de las pláticas, pequeñas charlas con los juristas de diferentes países. Y para mí es claramente gran honor y por eso yo quisiera compartir todo mi cariño con ustedes. Y yo siempre dijo que el arte se reúne a la gente de todos los países, por eso nosotros hicimos esta sorpresa para decir que no importa si estamos haciendo en la distancia, pero estamos aquí en el mismo momento, en el mismo internet, por los mismos celulares, nosotros podemos hablar, no importa dónde estamos viviendo. Y por eso la cooperación internacional es siempre muy importante para mostrar nuestros corazones, para mostrar nuestras almas, para mostrar el amor a la cultura, a la excelencia, a la educación. Es algo que nosotros podemos inspirar de diferentes personas. Y yo quiero agradecer otra vez a Maika Ortega, al cónsul de la Jorge Kuznetsov. Quiero agradecer a los profesores que van a visitar de Moscú. Ojalá Gabriel Raba y nuestro moderador Pedro López. Por eso quiero decir otra vez a todos los profesores y personalmente a Fabio por todo el cariño, porque estoy súper feliz que nosotros empezamos esta cooperación y nosotros vamos a desarrollar en la mejor manera. Y también vamos a publicar más trabajos de los profesores y de los alumnos de su Universidad del Mar del Plata. Para mí es un gran honor. De nuevo, quiero agradecer. Muchísimas gracias por todo este cariño. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Hasta luego. Terminamos acá el seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Chao. Con mucho cariño. Acá Elena, mira, me acaba de mandar un mensaje. Iba a estar el juez de Chile, el juez del Tribunal Constitucional de Chile, quería estar presente porque le mandé el video. Y aparte porque dice que es una de sus canciones preferidas chilenas. Y entonces, bueno, te quería conocer y dice que ya quiere para el año que viene que lo contemos para organizar algo. Así que vamos a incluir a Chile también. Gracias a la vida. Gracias a exacto. todos. Gracias, hasta luego.